Ideas prácticas de la comunicación. Hemos estado hablando de distintas actitudes, hemos estado hablando de distintas características personales que debe de haber un maestro, pero hoy vamos a enfocarnos en algunas ideas prácticas, cosas que podemos usar cada vez que nosotros estamos tratando de enseñar. La semana pasada, o la lección pasada, les decía yo esta frase que dijo George Bernard Shaw. Dice, el problema más grande de la comunicación es la ilusión de que está sucediendo. El problema más grande de la comunicación es la ilusión de que está sucediendo. ¿Qué quiere decir eso? A veces, por no preguntar, nos imaginamos en nuestra mente qué es lo que esa persona estaría pensando. Okay. Entonces creemos que comunicamos algo, pero nos lo estamos imaginando, no estamos seguros de eso. Sí, Sana. Eso. Porque estamos hablando, no quiere decir que estamos comunicando algo, estamos transmitiendo el mensaje. Que está transmitiéndose, ¿verdad? El hecho de que estamos hablando, y es lo que vamos a hablar aquí, dice, el hecho de que estás hablando no significa que te están oyendo. El hecho de que estás hablando no significa que te están oyendo. Muchas veces podemos estar hablando y si la persona no está poniendo atención a lo que estamos diciendo, de nada va a servir todo lo que hablamos. El hecho de que estás hablando no significa que te están creyendo. Puede ser que estén escuchando y al mismo tiempo estar criticando y diciendo, tal vez si no criticando, estando haciendo un pensamiento crítico diciendo, ay, ¿a poco lo que dice será verdad? Y pues yo ni se lo veo en su vida. A veces dirán, a veces es cierto y a veces no, ¿verdad? Pero la gente está pensando de una manera crítica. Y luego un día o el rato vamos a hablar de la diferencia entre pensamiento crítico y pensar, estar criticando, porque es diferente. Pero dice, no quiere decir que la gente te está oyendo, que te está creyendo o que harán lo que les dices. Puede ser que te estén oyendo, puede ser aún que crean que lo que estás diciendo es correcto, pero el hecho de que lo crean no quiere decir que lo van a hacer. ¿Okay? Porque hay muchas veces que decimos muchas cosas que son auténticas, que la gente dice, ay, sí, eso es yo muy bonito, pero a la hora de la hora, las personas no lo hacen. Entonces, algunos puntos importantes de la comunicación. Primero, tienes que saber qué es lo que deseas comunicar. ¿Qué es lo que deseas comunicar? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres que lleguen? Eso tienes que tenerlo bien claro antes de comenzar. De preferencia, semanas antes. Si estás usando material preparado como guías de escuela dominical, libros de estudios basados en otros libros, etc., tienes esa ventaja de poder decir, ok, ya tengo el libro, ya sé de qué se trata la unidad, por decir, del trimestre, ya sé a dónde, ya puedo ver hacia dónde guían la clase y si voy hacia ese lugar o hacia dónde vamos a llegar. Cuando uno escribe su propio material, como en los sermones, como en lecciones, etc., a veces son un poco más difícil, pero aún así tiene uno que estar pensando con semanas de anticipación qué es lo que quiero llegar a comunicar, a dónde quiero llevar a los estudiantes, a dónde quiero llevar a las personas con las que me estoy comunicando. ¿Por qué? Porque siempre que somos líderes, aún si no estamos enseñando, la comunicación es importante y tenemos que saber a dónde queremos llegar. En cualquier lugar de liderazgo, la gente puede decir, es que yo soy líder, pero no soy maestro, o soy líder, pero no soy comunicador. La verdad es que todo líder es maestro y es comunicador. Entonces, eso es en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Si somos líderes, si tenemos una posición de liderazgo, de influencia, somos maestros y somos comunicadores. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacerlo de la mejor manera que podamos. Entonces, tenemos que saber a dónde queremos llegar. Entonces, número 1, hablando dentro del contexto de la iglesia, dice, asegúrate que lo que enseñes está doctrinalmente correcto. El hecho de que el material sea escrito por una persona cristiana, editado por, impreso por una editorial cristiana, no quiere decir que esté correctamente en cuanto a doctrina. Tenemos que estar seguros que está doctrinalmente correcto. No que las personas, hay personas que a propósito hacen las cosas con una doctrina torcida, pero hay personas que simplemente
no está correctamente, no que lo hayan hecho a propósito, simplemente no es correcto. Entonces, tenemos que asegurarnos que el estándar está en la Biblia. Nuestra guía no es la guía. La guía es una ayuda para la guía que es la Biblia. ¿Okay? Nuestra Biblia tiene que ser lo que nos dicta la doctrina, lo que nos dicta la enseñanza. Entonces, número 1, asegúrate que esté doctrinalmente correcto. Número 2, tienes que decidir entre estas cosas. Tienes que saber qué es indispensable, qué es importante y qué es innecesario. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre esas tres palabras. ¿Qué significa algo que es indispensable? Algo muy necesario. Algo muy necesario, ¿qué más? Tiene que estar ahí. Que tiene que estar ahí. Todos en Dios. Indispensable es lo que definitivamente tienes que comunicar. Lo que tienes que asegurarte que entendieron, que aceptaron, que creyeron, que saben cómo aplicarlo a sus vidas y por qué. Tienes que asegurarte que eso quedó bien claro cuando lo estás enseñando. En el tiempo que tengas para enseñar, tienes que asegurar que eso se comunique. Si tenemos 45 minutos en una escuela dominical, si tenemos 35 minutos durante una predicación, si tenemos hora y media en una conferencia o en un entrenamiento, esto es lo que tiene que caber en ese tiempo. Esto es lo que tiene que quedar bien claro, bien establecido, bien fundamentado, bien entendido, que tienen que entender bien claro cómo aplicarlo. ¿Okay? En el tiempo que tengas, eso tiene que quedar bien claro. Si tienes que hacer actividades, si estás enseñando con niños, cada actividad tiene que apuntar hacia eso. Si estás hablando con jóvenes, toda plática tiene que ir hacia eso. Si estás con adultos, igual. Todo tiene que ir hacia eso. ¿Okay? Eso tiene que quedar bien claro. Ahora, si queda tiempo, entonces se comparte lo importante. Las cosas que son buenos conceptos para compartir. Si todavía hay tiempo, después de asegurarte que lo indispensable se cumplió completamente. ¿Okay? Hay cosas que son importantes, que son bonitas, que si nos queda tiempo, las ponemos. Pero si no, las podemos dejar afuera. Son importantes, pero no son indispensables. Y número 3, innecesario. Hay cosas que son buenas, pero que ya hemos mencionado a veces recientemente, o que sabemos que, como ya estudiamos semanas antes, qué es lo que vamos a estar cubriendo, decimos, ok, dentro de 2 semanas vamos a estar hablando otra vez de eso, entonces ahorita no me tengo que enfocar en eso. Ahorita puedo dejar esto fuera, porque dentro de 2 semanas lo vamos a cubrir como un material indispensable. ¿Okay? Entonces, hay cosas que son innecesarias, no porque sean malas o porque sean incorrectas, simplemente porque en ese momento no tienen que caber. ¿Okay? Entonces, cuando estén enseñando, piensen en estas cosas. También tienes que asegurarte que el enfoque de tu comunicación es tu audiencia y no tú. Cuando te comuniques con las personas, diles lo que Dios ve en ellos, tanto lo bueno como lo malo, lo que necesitan aprender y lo que puede suceder si aplican las enseñanzas en sus vidas. Cuando digas lo malo, no les digas con un deseo de avergonzar o hacer sentir culpabilidad, sino con el deseo de desafiarles a cambiar o a dejarse transformar. Nuestra tarea como maestros líderes es influenciar a las personas para que tengan un sentido de esperanza. Úsate en pocas ocasiones como ejemplo, a menos que sea algo que estás seguro que te ayudará a conectar, como una experiencia personal o una debilidad. El enfoque tiene que estar hacia las personas con las que estamos hablando, a las que estamos tratando de mover. Y eso es no solamente en la enseñanza, sino en cualquier cosa donde estamos liderando. Es importante que les hagamos sentir a ellos algo. Cuando viene la gente a la escuela dominical, por decir, ¿en qué están pensando? Están pensando, ay, ¿cómo quiero que mi maestro se sienta orgulloso de lo que voy a aprender hoy? Es la actitud que la mayoría de los estudiantes vienen. ¿Con qué actitud viene la mayoría de los estudiantes? Pensemos en nosotros, ¿cómo llegamos a veces? Querer platicar con los demás. Querer platicar con los demás, decir, ya voy a ver a mis amigos que no he visto o no he platicado con ellos, ¿qué más? Pues participar en la clase. Participar en la clase, ¿verdad? Ver qué aprendemos, ¿qué más? Curiosidad. Venimos a veces con que nos enojamos porque nos levantamos tarde o porque los niños no se apresuraron o nos peleamos porque el esposo no me abrió la puerta como a la esposa,
porque no me dieron los buenos días. Venimos pensando en cosas personales que nos afectan personalmente. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo transformar la vida de las personas a las que estamos enseñándoles, tenemos que pensar que ellos están pensando en sí mismos. En que si el maestro va a traer las donas, en que si la muchacha o el muchacho que les agrada, que les cae bien, que les gusta, va a estar ahí. Están pensando en cosas personales. Entonces, tenemos que entrar a eso, a esa actitud de las personas y comunicarnos con ellas. Entonces, por decir, cuando usted está invitando a la gente a participar en un ministerio con usted no le dice, vengan, tenemos algo bien importante en la iglesia vamos a hacer algo bien grande y como iglesia vamos a representar a Cristo y la iglesia. Porque la persona, aunque piensa que la iglesia debe hacer cosas agradables o cosas buenas, está pensando, ¿y a mí en eso en qué me afecta? En cambio le decimos, ven, Dios tiene un plan para ti, Dios quiere usarte, Dios quiere que tú ayudes dentro de la iglesia para esto, quiere bendecirte, quiere que tú seas el instrumento que Dios usa para tocar las vidas de las personas. Ahora, ¿con qué actitud va a recibir eso la persona? Pues fue personal, lo toma para él, porque si digo a la iglesia, pues que lo hagan los demás. Pues que lo haga la iglesia. ¿Verdad? Aunque yo sea parte de la iglesia, pero pues mejor los demás. Okay, entonces, tenemos que estar pensando cómo vamos a transmitir el mensaje. A veces eso puede oírse egoísta, narcisístico, o como le queramos llamar, pero es una realidad. Simplemente es una realidad de la vida, es una realidad de los seres humanos, que normalmente estamos pensando en cómo nos afectan las cosas a nosotros, para bien o para mal. Estamos primero pensando en cómo nos va a afectar a nosotros. Entonces, si queremos conectar, si queremos liderar, si queremos guiar a las personas, si queremos influenciarlas para algo, tenemos que dejarles saber cómo va a afectar sus vidas, tanto para bien como para mal. Por eso también cuando les decimos, estás haciendo esto mal, no lo debemos de hacer con el afán de hacerlos sentir culpables, sino con el afán de decirles, pero si permites que Dios haga esto en tu vida, hay una esperanza. Sí, estás haciendo esto mal, pero si Dios hace esto en tu vida, si tú le das la oportunidad, entonces esto puede suceder. Siempre tenemos que ser agentes de esperanza, que le dejamos saber a las personas, no tienes que permanecer ahí. Sí, tal vez estás haciendo algunas cosas mal, pero eso no quiere decir que tienes que permanecer ahí. ¿Okay? Entonces tenemos que llevar ese mensaje para cómo le va a afectar a la persona, si queremos comunicarnos con ellos. Debes tener claridad de lo que quieres lograr. Antes de exponer el material, hazte estas 3 preguntas. ¿Qué quiero que aprendan? ¿Qué quiero que aprendan? Estamos en la segunda parte. Okay. ¿Qué quiero que aprendan? Debes tener claridad en lo que deseas que ellos se lleven de tu lección. Debes tener claridad en lo que deseas que ellos se lleven de tu lección. ¿Okay? Por eso es importante que sepamos desde el principio qué cosas quiero asegurarme que ellos aprendan, qué cosas son indispensables, qué cosas son importantes y qué cosas son innecesarias. ¿Qué quiero que sientan? Las emociones llevan a la acción. Si no son movidos por lo que les enseñaste y por la razón por la que tienen que hacer algo, no tomarán acción. Las emociones llevan a la gente a la acción. Hay ocasiones que las emociones nos llevan a la acción de una manera temporal. Decimos, ay, sí, me siento bien mal por esto, voy a hacer algo diferente. Y las emociones nos mueven a cambiar y a veces no permanecemos en eso. Pero las emociones nos llevan a la acción. Que le dio el paro cardíaco al abuelito porque le gustaba comer mucha comida frita. Decimos, híjole, voy a dejar de comer comida frita. Y a lo mejor puede pasar un mes o 2 y después le empezamos otra vez a regresar a la fritanga. Pero la emoción, las emociones, los sentimientos es lo que nos llevó al cambio de la acción, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros estamos de una manera constante, enseñándole a la gente el cambio, enseñándole las buenas consecuencias, etc., entonces eso lleva a la gente a que haga cambios más duraderos. Pero lo que primero lleva a la gente a la acción es la emoción.
es los sentimientos. Entonces, ¿qué quieres que sientan? ¿Qué es lo que quieres que sienta la persona cuando estás enseñándole algo, cuando vas a comunicar algo? Y número 3, ¿qué quieres que hagan? Si no hay claridad en las instrucciones, si no pueden definir lo que deben hacer, no lo harán, aunque hayan sido emocionalmente. Tiene que haber claridad en lo que quieres que ellos hagan. Tiene que haber claridad en decir, ok, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que debemos desear lograr. Si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres que tu salud cambie, tienes que comer mejor. ¿Eso es claro? ¿Qué significa comer mejor? Más saludable. ¿Eh? Más saludable. ¿Qué significa comer más saludable? Lo contrario. Comer mejor. ¿Sí vemos? Tiene que haber claridad. A veces no es eso lo que le enseñamos a la gente, pero como si eso fuera. Le decimos, tienes que vivir una vida espiritual más saludable. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso? Tienes que leer más tu Biblia. Okay. ¿Qué significa leer más mi Biblia? ¿Tienes que orar más? Bueno, ¿cómo hago eso de orar más? ¿Sí? Entonces tenemos que ser claros en lo que le estamos tratando de comunicar a las personas. Tenemos que ser claros en aquellas cosas que queremos que sean cambiadas en sus vidas. Entonces tenemos que saber qué queremos que aprendan, qué queremos que sientan y qué queremos que hagan. Tiene que haber claridad en lo que vamos a estar enseñando. Regresando al ejemplo de, ok, ¿qué significa comer más sano? Que su comida sea cocida o preparada sin aceite en lugar de ser frito, que coma alimentos que no estén tan procesados, que coma más frutas, más verduras, menos grasas, más granos completos, más granos integrales, menos panes, menos comida blanca. Eso ya ahí tiene claridad, ¿verdad? Ahí hay claridad. Entonces, de la misma manera, cuando estamos hablando del Evangelio, cuando estamos hablando de la enseñanza, cuando estamos hablando de cualquier otra cosa, tiene que haber claridad. ¿Okay? Comunica lo básico con tu audiencia para que esté lista. Siempre comunícate como si tuvieras personas nuevas. Introduce conceptos bíblicos cada vez que enseñes, a menos que estés 100% seguro de que tu audiencia entiende lo que le estás hablando. Por decir, si hay una clase de discipulado avanzado, ya no le van a decir, ok, abres tu Biblia y tu Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si ya es un discipulado avanzado, ya la persona normalmente debe de saber eso. ¿Okay? Pero si no, tenemos que estar pensando, y vamos a ver algunas de las cosas bien básicas que tenemos que estar comunicando de manera constante. Recuerda que estás hablando con una cultura relativamente analfabeta en lo que se refiere a la Biblia. Si tu audiencia es público general, introduce rápidamente conceptos básicos. ¿A qué me refiero con una cultura relativamente analfabeta en lo concerniente a la Biblia? ¿Qué es la palabra analfabeta? Falta de aprendizaje. Falta de aprendizaje, a ver, ¿qué más? No sabe escribir. Que no sabe leer y escribir, es básicamente, cuando nos referimos a una persona analfabeta, es una persona que no sabe leer y escribir. Y cuando hablamos del concepto de una cultura analfabeta en cuanto a la Biblia, es que aunque saben leer y escribir, no saben qué es la Biblia. En la cultura americana, aunque la gente antes sabía de la Biblia, ahora es mucho menos lo que ellos saben, porque no están acostumbrados a leerla. Estamos en una cultura post-cristiana que no se enfoca tanto en el conocimiento bíblico. En la cultura hispana en la que nos encontramos, también nos encontramos con muchos cristianos de primera generación. Y a lo que me refiero con eso es que no han crecido leyendo la Biblia. A lo mucho llegaron tal vez a ver una Biblia católica, tal vez guardada en algún lugar, o puesta abierta en la casa para proteger, o de cualquier otra manera, pero no tienen el conocimiento bíblico. A eso me refiero con personas con una cultura relativamente analfabeta. Entonces, nosotros nos encontramos con lo peor de las dos culturas, que ni con la cultura americana ni con la cultura hispana hay mucho conocimiento bíblico. Entonces, cuando nosotros estamos enseñando, pensemos en esa realidad y de que vamos a tener en ocasiones personas nuevas. Entonces, tenemos que acostumbrarnos que aunque no las tengamos, estemos constantemente
compartiendo estas cosas. Y son conceptos que se aprenden o que se comparten, perdón, bien rápido. 1 minuto o 2 minutos se tarda uno en compartir esto dentro de una clase de escuela dominical o de cualquier otro tipo. Por decir, el concepto de, el hecho de que hay dos testamentos, un nuevo y un antiguo. Es un concepto que para nosotros es bien simple, pero no toda la gente sabe. No toda la gente sabe que hay un Nuevo Testamento y que hay un Antiguo Testamento. De repente les contamos chistes y la gente no los entiende porque les hablamos, como dice aquí, en cristañol. A lo que me refiero con es que les decimos, no, abran sus Biblias en Primera de Pedro, está entre Génesis y Apocalipsis. Y nosotros, ¡ah! Y ellos se pueden sentir Y ofendidos. ellos, porque no saben ni dónde está Génesis ni Apocalipsis, ¿ok? Entonces, hablamos en cristañol, contamos nuestros chistes de esa manera, y a la gente se le va, se le resbala, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar con eso. Entonces, simplemente, ok, vamos a estar hablando hoy en Primera de Pedro, ¿ok? Entonces, la Biblia la encontramos dividida en dos partes, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Primera de Pedro la vamos a encontrar al final del Nuevo Testamento, así es que vamos a ir casi al final de nuestras Biblias y ahí es donde lo vamos a encontrar. Es algo bien sencillo, 15 segundos se tarda uno en decir eso cuando está la gente tratando de buscar un libro. Lo cual sigue como la siguiente idea: ¿cómo encontrar el texto bíblico? Cuando usted le dice a las personas, vamos a ir a Salmos 134. Si la persona no sabe cómo encontrar la Biblia, ¿cómo le explica a usted cómo encontrar Salmos? Ábrala Hacia la el mitad. centro. Ábrala a la mitad. Si usted va a enseñarle acerca de los evangelios, ¿cómo le enseña a la gente a encontrar los evangelios? Son los primeros libros del Nuevo Testamento. Los primeros libros del Nuevo Testamento. ¿Qué más? Otra manera que yo les he enseñado es, si abren la Biblia a la mitad van a encontrar Salmos. Si abren la Biblia a la mitad de la segunda mitad, van a estar en los evangelios. ¿Okay? Entonces, cosas tan simples como esas le van a ayudar a la persona a no sentirse tan ignorante cuando están llegando a la Biblia. Número 3, anímelos a usar el índice sin sentirse culpables. Dele tiempo a las personas de que ellos busquen en el índice. No hay nada de malo. Muchas veces pensamos, están buscando en el índice, qué ignorantes. Pues sí, son ignorantes, no saben la gente. No saben, no se saben los libros, los niños se lo saben. Bueno, pues los niños se lo saben, pero a veces los adultos no. Entonces, anímelos. Y en especial cuando son libros así, donde encontramos los 12 profetas menores que están en una partecita así de la Biblia, es más difícil. Entonces dígale, vamos a estar hablando del profeta Ageo, así es que puede usted tomar su Biblia y al principio hay un índice, busque qué página está y entonces vamos al libro de Ageo. Y entonces la persona se siente más cómoda, entonces no tiene que estar ojeando y ve los otros, pues están como a la mitad y le buscan, no, pero es que mi mitad no está ahí. Y entonces, este ni tiene, es que es Nuevo Testamento. Entonces las personas no saben, ¿okay? No saben la diferencia entre una Biblia completa o nada más un Nuevo Testamento. Entonces, anímelos a usar el índice sin sentirse culpables. Háganse disponibles a las personas. Háganse disponibles a las personas. Ahora ya en la era moderna tenemos el Facebook, el email, nos podemos hacer disponibles en personas, decirle, después de la clase si quieren platicar algo, lo podemos hacer, ayúdenlos a que se sientan cómodos, en preguntar algo después de la clase. Eso también te ayudará a mantener las desviaciones del tema al mínimo. ¿Okay? Entonces si dicen, si quieres platicamos de eso después de la clase, entonces eso ya nos ayuda a cortar ahí y entonces seguir el tema hacia lo que queremos enseñar, que es indispensable. En un evento más abierto, como en una predicación, eso también ayuda a las personas que se sientan cómodas, que no se sienten cómodas ante un llamado al altar, porque ni siquiera saben qué es eso. Hay ocasiones que la gente no sabe qué significa el llamado al altar, el venir al altar. Entonces, cuando nosotros nos hacemos disponibles a ellos, decir,
Si no se sienten cómodos de venir adelante, hablen conmigo después del mensaje o mándenme un mensaje. Si tienen la posibilidad de poner el proyector o ponerlo en el boletín o lo que sea, háganlo. Pónganlo y que les manden un mensaje, que los contacten. O si no, simplemente hacerse disponibles después de la clase, después del mensaje, decir, si no se sienten cómodos de ponerse de pie o de pasar al frente en este momento, podemos platicar al final. Perdón. Porque mucha gente, como les digo, no sabe ni qué es el llamado al altar. Ahora, cuando hablamos del llamado al altar, ¿en qué pensamos? ¿Qué es un llamado al altar? Pasar al frente, okay, pasar a orar. Cuando pensamos en un altar, ¿en qué estamos pensando? Santos. A veces los santos, a veces algo elevado, el frente de la plataforma, diríamos en la mayoría de las iglesias cristianas. Pero cuando estamos pensando, cuando vemos lo que en realidad es un altar, ¿qué es un altar? En la Biblia, ¿qué es un altar? Es donde se reconoce a alguien, a Dios. Donde podemos, se me fue, donde podemos adorar a Dios. ¿Sabes qué es un altar? Es donde se ponía el animal para el sacrificio. Es el lugar donde se quemaba, se ponía el fuego y se ponían los animales en el sacrificio. No tenía nada que ver con el lugar, aunque era un tipo de alabanza y de adoración, no era el lugar donde se iba a la adoración o a la oración. Hemos tomado esa frase de ir ante el altar, pero en realidad eso no es el altar. El altar era donde se quemaban los animales. Y cuando nosotros nos estamos ofreciendo, por decir, delante de Dios como un sacrificio vivo, cuando venimos y nos ponemos de corazón ahí, es figurativamente un altar, pero eso no es un altar, ¿sí? Entonces, la gente cuando les decimos el llamado al altar, pues la gente no sabe ni qué es un altar, y no saben qué significa eso de venir ante el altar. Entonces, por eso es importante que nos hagamos disponibles de otra manera, porque regresando a lo mismo, las personas muchas veces están analfabetas en cuanto a su conocimiento bíblico. A veces aún nosotros nos cuesta trabajo y nos metemos en ciertas frases y nos aferramos a ciertas frases cuando en realidad simplemente las decimos por tradición. Por ejemplo, una vez estaba platicando con Ismael, ¿ah? Y le decía, ¿por qué cuando cuando leemos la Biblia, terminamos de leer la Biblia y decimos, bendita sea su palabra? ¿Por qué decimos bendita sea su palabra? ¿Que no ya es bendita? ¿Que no ya Dios la bendijo? ¿Que no los que debemos de ser benditos por ella somos nosotros? Pero decimos bendita sea su palabra, ¿por qué? Por tradición. Decimos, oramos y decimos, bendice las manos que prepararon esta comida. ¿Por qué nomás las manos? Porque alguien lo dijo y ya lo vamos a decir. Porque es como siempre hemos oído la oración y decimos, pues así se dice y así nos acostumbramos a decirlo. ¿Y qué es lo que sucede con eso? ¿Qué no es lo que le decía Jesús a las personas que hacían los fariseos? Dicen, los fariseos oran y creen que por sus vanas repeticiones, o sea, unas repeticiones que no están pensando por qué las dicen, por sus vanas repeticiones creen que Dios los va a escuchar. Y a veces juzgamos a los fariseos y a veces nosotros somos iguales. Entonces, cuando estamos orando tenemos que pensar en qué estamos diciendo. Cuando estamos hablando tenemos que estar pensando en qué estamos diciendo. ¿Qué frases les decimos a las personas? Porque como les digo, empezamos a hablar en cristañol y la gente no entiende. Entonces tenemos que pensar con esa mentalidad de que hay personas nuevas, de que hay personas que a lo mejor han venido por mucho tiempo y aún así no tienen el conocimiento. Y eso nos va a ayudar a conectar, a comunicar de una mejor manera con ellos. Lo último, dice, ayúdale a las personas a sentir que Dios los está buscando y que está escuchándote, no por casualidad, sino por un propósito divino. Muchas personas creen que un rayo les va a pegar si entran a la iglesia por lo pecadores que son. Yo no sé si a ustedes alguien han oído que dice así, no, es que ya cuando me porte bien yo voy a ir a la iglesia. Tenemos que ayudarle a la gente a sentir
que no tienen que hacer eso. Tú y yo sabemos que eso no sucederá, que el rayo no les va a pegar si vienen, porque Dios los está buscando, pero ellos no saben eso. Además, esto les da una herramienta, a los estudiantes de ustedes para invitar a personas nuevas. Es decir, en mi iglesia nos encanta reconocer a la gente nueva. Pero tenemos que hacerle sentir a la gente que está con nosotros que nos gusta eso, que nos gusta tener gente nueva. Y para eso tenemos que hacer este tipo de cosas. Y a lo mejor la gente dirá, ay, toda la semana, cada semana dicen lo mismo, cada semana nos dicen del Nuevo Testamento, cada semana nos dicen que hay 2 testamentos. Ay, ya chole con eso. Pero eventualmente la gente se acostumbra. Y lo que sucede con eso es que, entonces cuando llega una persona nueva, no tienen que estar así tratando de hacerla sentir cómoda. Porque eso es simplemente algo que siempre se está haciendo. No es algo que estamos haciendo porque hay una persona nueva. Simplemente lo hacemos de una manera cómoda, de una manera natural, y la persona se puede sentir como que ya ha estado ahí. Como que no sale así como un frijol en el arroz. ¿Okay? Entonces que puede sentir que está en un lugar donde se puede sentir en casa, en un lugar donde se puede sentir cómodo. Y como les digo, cuando hacemos este tipo de cosas, en especial el principio, es bien rápido. Ya les dije, cuando ustedes dicen, esta mañana vamos a estar hablando del libro de Primera de Tesalonicenses. Si usted abre su Biblia, a la mitad va a encontrar Salmos. Si va a la segunda mitad, va a encontrar los Evangelios. Si abre esa mitad a otra mitad, ya por ahí va a estar en las cartas de Pablo. Y por ahí vamos entonces a empezar a buscar el libro de Primera de Timoteo. Si se siente más cómodo en buscarlo de una manera más rápida, al principio de su Biblia hay un índice. Vea el índice en qué página está Primera de Timoteo, y entonces vamos a encontrar el texto juntos. ¿Cuánto me tardé en hacer eso? ¿Un minuto? Un minuto de 45 o 50 minutos que tenemos, y le ayudamos a la gente a que no esté. Y en realidad a veces eso hasta nos ahorra tiempo, porque no estamos esperando que la gente encuentre el versículo, no estamos esperando que se pasen las Biblias y se las encuentren, y que si el nuevo no trae Biblia, y todo eso nos ayuda a poder enfocar a las personas y ayudar a que se sientan más cómodos, y eso nos abre la oportunidad de que se puedan de poder comunicar el mensaje que estamos tratando de comunicar. Todas estas ideas prácticas nos ayudarán a quitar muchos de los obstáculos que nos impiden comunicarnos clara y efectivamente con las personas, y permitirán que, junto con nuestra preparación adecuada acerca del tema y una constante vida de oración de nuestra parte, por nosotros y por la audiencia, el mensaje que Dios tiene para ellos llegue a impactar su vida. Pues todo esto, como les decía, son cosas bien prácticas. No tienen mucho que ni siquiera de teología, no tienen mucho de complicaciones. Son cosas bien que a veces hasta se nos harían simples, pero a la gente no se le hace simple, porque no está acostumbrada a eso. Y eso nos ayuda a comunicarnos mejor.